Extremos. Tenemos, sin más preámbulos, a don Speedy González, que va a estar con nosotros. Yo quiero hacer un preámbulo sobre nuestro querido amigo Speedy. Speedy, como les comentaba, él tenía un programa llamado Música Instantánea, es muy recordado. También ha tenido programas en la televisión. Y yo recuerdo mucho, con mucho cariño, todas las emisiones que tenía allá en Telestéreo 88 FM. Este muy recordado programa llamado Música Instantánea. ¿Y saben cómo yo lo comencé a escuchar? Bueno, yo sabía de Telestéreo desde antes, no daban el teléfono, etcétera, pero algo escuchaba y cada vez escuchaba hasta que de repente, en una madrugada, así como cuando la gente descubría el programa Amanecemos Contigo, ya les he comentado, recuerdo que escuché a eso de casi la 1 de la mañana y había toque de queda todavía porque había mucho lo del terrorismo. Estaba Speedy González entrevistando en su programa en vivo a esa hora casi de la madrugada al padre Pablo Larraín. Estaba ya acabando la entrevista y justo empieza eso y me quedé escuchando, me pegué, ¿no? Y ahí él hablaba de su programa de Música Instantánea, hablaba del programa del padre Larraín y habló al final encima también del programa The Astro Voyage, Viaje Astral con Peter Snyder, Echo. Pero a la vez yo ya en ese tiempo, un poco antes, ya sabía de Speedy por Canal 27 UHF, donde tuve ocasión de llevar unos cursos allí, y él fue precisamente el que me entregó la diploma. Por acá debo tener la foto todavía donde salgo con Speedy que me entrega la diploma, pero en fin, muchos gratos recuerdos, y es una de las mejores voces que tiene el país y que ha tenido también y tiene la radio hoy en día, y es para mí un gran orgullo, un gran gusto y un gran honor presentarlo en este modesto programa en el año 13, episodio 638 de Extremos. Bienvenido, Speedy. Muchísimas gracias, Sandro. De verdad que es todo un placer y un honor poder estar en contacto contigo, a pesar de las circunstancias en las que estamos actualmente. Creo que gracias a la maravilla de las comunicaciones, que han sido las que nos han salvado realmente en esta época tan crítica, nos permite estar en contacto y como te digo, qué honor y satisfacción poder estar en tu espacio para conversar. Qué buena memoria, de verdad. Has removido algunos conchos cuando has mencionado Canal 27, Padre Pablo, claro, y aquellas que sí. Cosas, ¿no? Claro que sí, pero, ¿no? Y lo tengo, y por acá lo debo tener, sí, me dice producción que lo tiene, porque acá tenemos lo que llamamos los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera, y creo que más que mis palabras van a dar esos pequeños pasajes sonoros que nos van a recordar precisamente el año de 1987, porque yo tenía la costumbre, la manía de grabar todo me gustaba dejarlo registrado para la posteridad, y así fue. Brevemente, para introducirte, todo un gran estadista. ¿Cómo fue esa vez que, al menos en mi experiencia, llegué a Telestéreo 88? Brevemente. Les deseo de todo corazón que tengan un espléndido fin de semana a nuestros amigos y amigas oyentes, que se diviertan mucho y siempre en la gratísima compañía musical de Telestéreo FM 88. Speedy González, quien te habla y que esta noche he estado conversando con el padre Pablo, te reitera esta invitación para que también no dejes de escuchar este fin de semana música y reflexión el sábado y el domingo a las 12 del mediodía con el padre Pablo, y el día domingo a las 10 de la noche, de 10 hasta las 12 de la medianoche, la segunda edición de esa fabulosa producción musical Eco. Speedy, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. Realmente hemos tenido 2 horas, prácticamente 2 horas, en las que hemos conversado, reído y nos hemos mostrado tal y como queremos ser aquí en la radio, en Telestéreo. Personas normales. Quien te habla es un sacerdote, y te lo digo todas las tardes a las 6. Para los que somos admirados, que nosotros lo hacemos viudo o viuda. Darles el besito. Mediodía. Bueno, creo que es la primera vez que el padre Pablo les da las buenas noches a todos. Faltaste mandarles el besito a las chicas y a los niños. No he dicho a las chiquitas pequeñas. Bueno, no, si no después se lo van a pelear. Bueno, amigos, creo que el padre Pablo lo ha dicho todo esta noche. De todo corazón, un espléndido e inolvidable fin de semana para todos ustedes, siempre con la gratísima compañía musical de Telestéreo FM 88,
El lunes, Dios mediante, con la formal promesa de volver a estar nuevamente reunidos a partir de las 23 horas 11 de la noche para nuestra primera edición de la semana siguiente de nuestro espacio Música Instantánea, que conduce con mucho cariño para ti quien te habla, Speedy González. Nos vamos como siempre dejándote con nuestra última entrega musical de la noche. En audio digital, la participación del canadiense Gino Vanelli, Wild Horses, Caballos Salvajes. Hasta el lunes. Chao, chao. Yo me emociono mucho cuando lo escucho, querido Speedy, porque, ¿sabes una cosa? Y el público capaz se está dando cuenta, ahora encuentra las semejanzas, y acá mis compañeros de extremos, que seguro tienen mucho que preguntarte también, Jorgito, Dianita, Diego, Ana Rosa, que está acá conmigo, que también tú la conoces, y Marisabel, que está hoy aplicando para el programa. Sol Frecuencia Primera y toda su programación tiene también algo de herencia de Telestéreo, algo de herencia también de tu forma de hacer la locución, de tu voz, de las tonalidades, de la fonética, que hoy a las nuevas generaciones seguimos dando. Nosotros lo hemos hecho a nuestro modo, a nuestra forma de hacer las cosas, y bueno, y es por eso es que para mí es un gran orgullo escuchar esa génesis importante que dio lugar a todo lo que vino mucho después. Y no quería pasar más tiempo antes que agradecerte, ¿no? Agradecerte, yo creo que es muy importante eso. Más que lo de Canal 27, para mí es muy importante haber conocido a Telestéreo 88 FM. Y bueno, seguimos escuchándola hoy en digital, y a tu programa y a los diversos programas que allí también estuvieron. Así es, Sandro. Mira, yo en realidad soy el que te tengo que agradecer porque me has removido también los conchos a mí, ¿eh? No me acordaba de esas épocas. Como te dije hace algunos instantes, eres un gran estadista, te has dedicado a hacer un gran archivo prácticamente de la historia de las comunicaciones en nuestro país. Habían cosas que no te voy a decir que las había borrado en mi mente, pero probablemente se encontraban relegadas ahí en la parte posterior de la memoria, en el otro depósito, como se dice, en el otro almacén. Pero recordar estas épocas tan significativas, además emblemáticas. La década de los 80 fue una década realmente muy significativa en nuestro país, en muchas cosas, y particularmente en radiodifusión. Aparecieron emisoras, fue prácticamente el caldo de cultivo central de lo que fue música realmente extraordinaria a nivel mundial, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y por supuesto lo que me comentabas, una década en la que tuvimos aquella época tan difícil también, esa época en la que tuvimos el famoso toque de queda por otras circunstancias, era otro tipo de queda, otra realidad en nuestro país, y efectivamente Música Instantánea nació así, como una alternativa ante la soledad grande que existía en Lima, porque estamos hablando de un Perú, una Lima que no tenía pues internet, no tenía WhatsApp, no tenía cable, no tenía satélite, no tenía muchos canales de televisión, mucha oferta de plataformas. Entonces la radio te acompañaba, como lo sigue haciendo, ¿no? Pero te acompañaba bastante en esa época. Y así surge Música Instantánea, en esa época en que prácticamente pues a la 1 de la mañana todo el mundo tenía que estar en su casa. Entonces hacer un programa de 11 a 1 en donde ya la gente se estaba yendo, estaba en su casa y se acompañaba con el programa, surge de esa manera nuestro programa. Y me sorprende porque, mira, no recordaba esta entrevista con el padre Pablo, tan simpática, y bueno, tu visita, y efectivamente los programas eran en vivo. Además, audaz y temerario yo, porque salía a la 1 de la mañana de los estudios sin salvoconducto, entonces sí, las cosas creo que eran más estrictas. Felizmente estaba... Sí, me la he jugado en varias ocasiones, no lo voy a negar, pero estaba, ya te digo, siempre había una tolerancia, ¿no? Yo digo, el toque de queda tiene una tolerancia, si dicen a la 1, pues la vigilancia se comienza a acentuar a partir de la 1:30, 2 de la mañana, quiero decir, por algún caso extremo de que la gente esté yendo a su casa, igual en los toques de queda actuales. Yo salía, me acuerdo, 5 para la 1 o 2 para la 1, y
felizmente tenía la buena fortuna de vivir bastante cerca de la estación, así que llegaba en esos momentos que no había nadie en las calles, en 3 minutos a mi casa. Claro, en la avenida Javier Prado. Jugándomela, sí, Javier Prado ahí en San Isidro, y en esos 3 minutos estaba ahí en casa, felizmente, ¿no? Algo pero una época emblemática. Dime, Sandro. Algo que siempre he destacado de ti, desde que tú trabajaste también en América Televisión, en Canal 4, compañía peruana de radiodifusión, hace mucho tiempo, finales de los 70, comienzos de los 80, te recuerdo perfectamente. Exacto. Ahí sí salías en ON, en realidad salías en cámaras, y bueno, y luego también tu participación en la radio, pero ese estilo de locución tan particular, en hacer radio contemporáneo, digamos, solamente lo he escuchado en emisoras de fuera. Lo he escuchado en Buenos Aires, lo he escuchado en Los Ángeles, en Londres, ya en inglés, cuando he viajado allá a la BBC. Pero acá en el Perú, un poco acá en Sol Frecuencia Primera, hemos querido retomar eso desde hace ya mucho tiempo, pero aparte de ello, no hay. ¿Por qué? ¿Dónde aprendiste ese estilo de locución? No solamente la parte fonética, sino el discurso, la forma como encajas las palabras y cómo te presentas, y además que tienes un inglés impecable. Gracias, Sandro. Bueno, a ver, respondiendo a tus preguntas, de manera segmentada y puntual. Parte se debe a mi cosecha de muy pequeño, en que siempre por influencia de mi padre, que me dejaba usar su grabadora de carrete chiquita, me grababa, y yo mismo era el primer crítico en la forma en que grababa y escuchaba mi voz y decía, y no me agradaba, o sea, decía, no, debo pulirme, debo mejorar, debo expresarme mejor. Una cuestión innata por ese lado. La segunda parte es que efectivamente vengo de una época de una escuela autodidacta, pero de una escuela, digo, por los maestros que habían en aquel entonces, que no tenían la consigna de hoy en día, que es: salen los medios y cuanto más puedas gritar, más vas a comunicar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa hoy en día en la radio y en la televisión actual, lamentablemente. Si no gritas, no estás comunicando, no estás llegando. Yo desde muy joven decía, ¿por qué tengo que gritar? A mí me gusta que me hablen, no que me griten, que me conversen, que sea un diálogo, o por último que alguien esté prácticamente diciendo las cosas al oído, no que me las tenga que vociferar. Y entonces, bueno, te digo, comencé a tomar la enseñanza de maestros como Pepe Lutmir, por ejemplo, ¿no? Kiko Ledgar, Pablo de Madelengoitia, Humberto Martínez Morosini, o sea, maestros de aquel entonces que realmente comunicaban en la televisión, entretenían, acompañaban, pero no te tenían que agredir gritándote y comunicándose, ¿no? Y el inglés finalmente se lo debo al colegio, ¿no? De repente haber sido un poco aplicado cuando estuve en el colegio y lo aprendí bien. ¿En qué colegio? Yo no he vivido fuera, hay gente que estudia primero en el Inmaculado Corazón y de ahí en el Santa María, ¿no? Y en ambos colegios aprendes inglés desde que entras. Curiosamente, hasta que llegó la época, bueno, había mucha enseñanza en inglés hasta que llegó la época efectivamente del gobierno militar, y en esa época del gobierno militar, pues, redujeron mucho el inglés y prácticamente casi no se imponen el quechua. Sí, me acuerdo. En la época del Tawa Canal, ni Mamanta Pacha. Tawa Canal, claro, de América Televisión, claro. Así es. Tawa Canal y Mamanta Pacha, que era Canal 4, creo que desde Lima, transmitiendo desde Lima. Sí, desde Lima. Tawa Canal y Mamanta Pacha. Así es. Les obligaron, pues, ¿no? Era Telecentro, pues, en aquella época, ¿no? En los 70. Sí, claro. Y curiosamente yo entro a hacer televisión y radio prácticamente ya en los finales de Telecentro. Ya cuando Telecentro estaba de salida, comencé a hacer radio y televisión de manera profesional. Hasta antes de ello estuve aprendiendo en la universidad lo que podía en esa época, porque también todo estaba depredado, ¿no? Los canales, las emisoras, se había depredado mucho con Telecentro, entonces habían ganas de hacer cosas, pero todavía
no habían equipos, pero habían cerebros, y así surgió ya cuando los medios de comunicación regresan a sus dueños originales, surge nuevamente esta oleada nueva, esta promoción nueva de gente que comienza a hacer cosas con ganas, ¿no? Pero claro, ya después el resto es historia y tú lo conoces mejor que nadie, las cosas que se sucedieron después. Correcto. Vamos acá, Diana. Diana Cero tiene ya una pregunta. Adelante, por favor, Dianita. Diana. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, yo, mi pregunta más va con la fidelización del público. Si bien es cierto, en la televisión el público, al tener una imagen referente, se identifica más rápido con ese personaje, sea el conductor del programa o quien sea el que ve, pero en la radio, ¿cómo se consigue esa fidelización del público al no tener una imagen más que una voz que te dice lo que quieres oír? ¿Cómo se consigue esa fidelización? Muy buena tu pregunta, Diana. Efectivamente, la televisión tiene dos vías de comunicación, que es la visual y la oral. En el caso de la radio solamente puedes emplear el medio oral. Entonces, auditivamente el trabajo tiene que ser más exigente, porque muchas veces en la televisión lo que tapa la imagen, o mejor dicho, la imagen puede tapar algunos errores de voz y viceversa, ¿no? Lo que yo digo a veces distraigo con lo que hice. Pero en el caso de la radio, al ser un solo canal, una sola vía, tienes que ser muy exigente, muy perfeccionista en lo que estás haciendo, porque la gente está al pendiente. Entonces, bueno, yo siempre tuve una política de decir, háblale a las personas y a tus oyentes como te gustaría que te hablen a ti, ¿no? No que te griten, que te tiren las cosas al oído, que te agredan auditivamente, sino conversales, haz esa conversación, una locución contemporánea, conversacional, tampoco engolada como los años anteriores, que era señoras y señores, a partir de estos momentos. No, ya esa época también ya estaba, digamos, pasando, pero la locución de mi época, y particularmente la que yo siempre he practicado, es una locución bastante coloquial. De esa manera era como me gustaba comunicarme con mis oyentes, y así me han identificado, y así, bueno, me han aceptado, me han querido y me han conservado hasta la fecha, muchos de ellos. Uh-huh. Muy bien, Ana Rosa está con ustedes a continuación. Adelante. Hola, Speedy, ¿qué tal? Rosa. Bienvenido nuevamente a nuestra casa. Gracias. Gracias. Estoy muy bien. Quería conversar contigo un poco y quizás a consecuencia de ello una pregunta. Justamente cuando estabas hablando con Sandro acerca de tu estilo, de cómo concebiste tu estilo, de pronto yo me ponía a pensar también que en aquel entonces, o cuando yo estaba más chiquilla, adolescente, y quería o escuchaba radio y estaba con toda esta onda de saber qué es lo que iba a hacer en el futuro, qué carrera iba a estudiar y todo ello. A mí lo que me gustaba mucho de la radio, al margen de la música que pudieran colocar, que pudiera ser de mi gusto o la que estuviera de moda, me encantaba mucho realmente escuchar a los locutores, porque había como que una personalidad en cada uno. Yo podía identificar al locutor de una radio, a la locutora de otra radio con sus nombres, porque tenían algo especial en su voz, algo que los identificaba. Cosa que no ocurre ahora, ¿no? De pronto yo a veces he sentido eso de que enciendo la radio y me pareciera estar escuchando a la misma persona en todas las emisoras y en todos los horarios. Y no, son diferentes, solo que como que han agarrado una forma de hacer locución que se ha convertido en un cliché, incluso, porque lo sientes totalmente impersonal. Desde ese punto de vista, si tuviéramos la oportunidad de hacer una gran escuela de locución o preparación, ¿cuáles serían los requisitos esenciales que debería tener un postulante a locutor, a estudiar, digámoslo, desde su momento más incipiente, ¿no? Un chico que acaba de terminar de estudiar y quiere ser comunicador, quiere ser locutor, y da un examen, y en ese examen
además de cuestiones técnicas que quizás se le puedan dar, ¿cuáles son los talentos? ¿Qué es lo que debería tener esa persona para poder llegar a ser un locutor como debería de ser, ¿no? Porque en lo personal, yo sentía que los locutores en la radio eran casi como un artista, que habían nacido con un talento para eso. No consideraba que cualquiera necesariamente se podía sentar en una silla y con un micrófono a hablar, sino que tenía que tener algo especial, algo que tú dijeras, wow, ¿no? Ese es un locutor, ¿no? ¿Qué es lo que podrías tú señalar como requisitos esenciales para alguien que quiere ser un locutor? Bueno, esencial hoy en día que sea una persona culta. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el comunicador, y particularmente el locutor, es un líder de opinión. Es una persona que, como bien lo has dicho, deja huella, deja un impacto, deja su identidad, una impronta. Y si lamentablemente hoy en día se sigue un molde tipo cliché, en donde todo el mundo pues sigue un patrón de simplemente ser pues el más alaraquiento, el más llamativo, el que llame más la atención, al final todos hablan pero no dicen nada, o todos intentan comunicar pero no dejan una huella, es decir, tratan de dejar un mensaje pero no dejan una identidad personal, que es importantísimo. Y esa identidad personal, como te dije al comienzo, debe ir de la mano con cultura, que va a su vez de la mano con lo que es educación, cultura y educación. Es decir, qué bonito es escuchar a alguien que sabe, porque hablar cualquiera puede hablar. Es decir, cualquiera puede tener incluso una bonita voz y un gran talento. No es solo voz, en realidad, la característica que debe tener un locutor para salir al aire. Por lo menos, como a mí me enseñó Richard Aguielo, me dijo, el día que salgas al aire, que sea para decir algo. Si no vas a decir nada, mejor no salgas al aire, me decía. No abras el micrófono. Abre el micrófono cuando realmente tengas algo que comunicar. Y de eso se trataba, ¿no? Dar información, comunicar, conversar, estar ahí, decir algo. Pero hoy en día, ya te repito, simplemente lo que hacen es gritar. Los comunicadores o los pseudo comunicadores gritan, creen que son llamativos o simpáticos o atractivos porque hacen payasada y media, pero a las finales no nos están dejando nada, ni nada de cultura, ni de educación, ni de valores, ni de principios, ni de nada. Cuando ellos tienen, como te decía, la gran responsabilidad de, al estar frente a un medio de comunicación, ser líderes de opinión, y la gente los sigue. Yo te digo con mucha satisfacción y con gran sorpresa también, créemelo, hasta el día de hoy veo que la gente me guarda cariño, me recuerda, me sigue, y digo, caray, sí, hemos hecho algunas cosillas, hemos dejado algunas huellas, ya con 40 años en el mundo de las comunicaciones. El ejemplo es lo que acaba de hacer Sandro, al presentar algo que yo ni siquiera me acordaba, pero él lo tiene ahí guardado en su registro, atesorado. Tengo más. Sí, no me cabe la menor duda, Sandro. Ya nos juntaremos y llevaré mi caja de Kleenex ahí para emocionar. Te cuento uno más, para que de una vez abras tu caja de Kleenex. Recuerdo una vez, eso no lo tengo a la mano, ya lo voy a sacar de los viejos archivos de Sol Frecuencia Nemera, y eso fue muy anterior, creo, inclusive lo del Padre de Pablo, de haber pasado el dial en algún momento, que tú comentabas sobre la película África Mía. Es una película muy extensa que en lo particular yo me dormí. Claro. Fui con mi padre, que para descanse, a verla, yo me he dormido. Y tenía este intermedio, esta película del año 82, me era parece, tan larga, 82, y tú hablabas que cómo es posible que había cines que cortaban los créditos finales, que eran extensísimos. Si en los créditos podías ver dónde se filmó, en qué, las locaciones y todo eso. Digo, oye, pero ese se pone a leer todo, nadie lo hace, pero él lo hace. Sí. Y que a ti te gustaba quedarte hasta el final, la última, leer todito. Ah, mira, se grabó en tal sitio. Ah, mira, tal fue el sonidista o el tal cosa, ¿no?
Lo solía hacer cuando iba al cine, hasta la última vez que he ido, ¿no? Ya a los cines prácticamente ya es historia, pero inclusive en los cables están, claro, en los cables o en los canales de televisión muchos se están cortando los créditos, porque efectivamente ahí obtienes un montón de información útil a los que nos gusta investigar un poquito más allá. Pero claro, lo están haciendo porque se intuye, se sospecha, se especula, se piensa que ahora ¿para qué dejó todo si el que quiere este tipo de información puede recurrir a la internet? Pues? Entonces, y al que le interese que lo busque en la internet, ¿no? Pero antes no había internet, entonces la única manera era o agarrabas ese momento para leerlo en la pantalla que te lo estaban pasando o te lo perdías. Tenías que volver a sacar tu entrada y volver a ver la película hasta el final y ver los créditos de nuevo. Así es. No había otra forma, ¿no? Así es. Ahora tienes todo servido, tienes todo sobre la mesa. Jorge Carvajal está con nosotros, adelante. Jorge. Hola, ¿qué tal, Speedy? ¿Cómo está, Jorge? Mira, más o menos como que ya has respondido mi pregunta, en realidad. Pero igual, como que reajustándolo un poco con este tema, ¿cómo ves la situación actual, no solo de la radio ya, sino de muchos medios de comunicación en general, por el estado actual de mucha información que se da, que a veces es mucha información falsa, muchas veces no corroborada, muchos otros que participan para generar mentiras sociales que terminan generando traumas en la población, que no deja de, ¿cómo decir?, de corromper la realidad tan frágil en la que nos encontramos? Así es. Bueno, te diré, mira, la internet, con pandemia o sin pandemia, tarde o temprano está logrando lo que se pensó que iba a ser, y era una vitrina muy grande, una vitrina mundial a todo aquel que tuviese interés en decir algo. Ahora, cualquiera es libre de decir algo. La diferencia es que antes, efectivamente, en los medios de comunicación, si yo tenía que decir algo, la información tenía que estar corroborada. Pero si la información no está corroborada, no salía al aire. Como la internet es de todos, es del mundo entero, entonces la gente pues lo que hace es subirse a esa gran vitrina y poner sus contenidos. Ya cada quien es libre de creer lo que quiera, entonces ahí es donde digo que hay que corroborar las fuentes, los orígenes, hay que corroborar de dónde viene la información, si es fuente fidedigna o no. Y nos permite eso tener un criterio más amplio, empezar a cernir, a diferenciar, empezar a filtrar nosotros mismos y a formarnos un criterio bastante más exigente de lo que estamos recibiendo a través de la internet, que como bien dijiste es la gran autopista de la información mundial. Se pueden recibir muchas cosas buenas, muchas cosas malas también, muchas cosas veraces y muchas cosas inciertas. La cuestión es cómo te presento yo el producto, ¿no? Y qué tanto me lo creo, qué tanto acepto lo que me estén dando. Pero que sí, en el mundo se mueven miles de millones de bytes de datos diariamente, y no millones, billones y trillones de bytes de datos, sí, es impresionante. Yo mismo tengo, si extrapolamos esa idea a mi vida, y si me permites una historia pequeña. Claro. Cuando era joven y estaba en el colegio, contaba mis propinas para ir a comprarme un disco. Contaba meses mis propinas para irme a comprarme un disco a una tienda de discos, un disco de vinilo, y lo traía a mi casa y lo escuchaba y le daba la vuelta y le daba la vuelta y le daba la vuelta y terminaba rayándolo y me aprendía las 12 canciones de memoria o las 10 que traía. Y soñaba con el día en que me pudiese volver a tener otra vez un poquito de plata para volver a ir a comprarme otro vinilo y tener otro disco más en mi colección. Ahora el mundo está totalmente servido, íntegramente servido. O sea, lo que quieres lo tienes en instantes, en segundos contigo. Entonces la oferta visual, auditiva, textual, es decir, en el mundo es monstruosa a cada instante. Monstruosa, es decir, sobran películas por ver, libros por leer, canciones por escuchar, discos por evaluar, en fin, volvernos más exigentes en cuanto a ello, ¿no?
porque hay de todo, como te digo. Actualmente hay de todo, de todo, todo. Yo por lo menos no sabía que habían tantas películas que se habían hecho en el mundo, hasta que empecé a descubrir también a través del internet todo lo que se ha hecho. Y tantas ¿Cuántas películas habían y que nunca llegaron al Perú, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí tienes una gran muestra, Jorge. Muy bien. Diego Quijano está con nosotros. Adelante, Diego. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Diego? Muy bien, la verdad, excelente. Justo acabo de hacer un pequeño research y he visto una foto que sales con mi profesor de la universidad. Mi profesor se llama Galo Estuardo Castillo Fernández. Él me enseña radiofónica en la Universidad UTP y me sorprendió bastante ver su foto junto contigo. Mi pregunta es la siguiente, Speedy. Bueno, con el paso de las nuevas tecnologías tales como de streaming, ¿no? ¿Cree usted que un locutor de radio deba aprender a manejar estos nuevos espacios de contenido digital para así captar nuevos públicos que solo navegan en las redes sociales o por web? Por ejemplo, nosotros los jóvenes ya a estas alturas no escuchamos radio, creo, o las nuevas generaciones en todo caso, y solamente se guían por lo que ven en redes sociales o en páginas de streaming. Como usted, locutor, se deben de aprender a manejar estos nuevos espacios de contenido digital. Yo creo que sí. En la vida en realidad nunca debemos dejar de aprender, ¿no? Aprendemos hasta el último día que estamos acá en esta existencia, ¿no? Pero sí, definitivamente, si esto es algo actual, es algo contemporáneo, es algo que tiene una tendencia de hoy en día, de los jóvenes, si a eso apunta la tecnología, sí, ¿por qué no? Podríamos complementar tranquilamente ese tipo de conocimiento y ese tipo de tecnología con lo que nosotros sabemos como comunicadores. Es más, si me permites, en Telestéreo, que conoce bien Sandro, en Telestéreo nosotros comenzamos como una estación totalmente tradicional, tocando discos de vinilo, en su primera etapa. En la segunda etapa fuimos la primera emisora en el Perú que comenzó a tocar discos digitales, es decir, audio digital, a transmitir audio digital. Y ya en su última etapa, prácticamente en la FM, en los últimos años, fue una estación que funcionaba prácticamente automatizada, y robotizada, o sea, algo que era impensable pues años atrás, y tuvimos que estar al día con toda esta tecnología para poder alcanzar el avance de la ciencia en las comunicaciones y poder entender que también habían ahora sistemas y plataformas que nos permitían poder estar automatizados y poder manejar la estación de radio de otra forma, de manera automática o de manera más cibernética, por decirlo así. Y más, nosotros tenemos estaciones, no sé si existan todavía, pero nos hemos caracterizado por años por tener estaciones donde existe el operador y el conductor, ¿no? Entonces el operador le opera al locutor, al conductor. No sé si sigan habiendo algunas, creo que todavía hay, pero en general la tendencia posterior fue a que el mismo locutor o el mismo disc jockey haga sus controles, maneje sus propios sus propios instrumentos electrónicos, sus propios instrumentos de transmisión o del estudio, y ya podía prescindir del operador. Sistema muy americano, además muy gringo, que lo deben haber visto en estaciones en Estados Unidos. Pero eso es justamente por la tecnología que hoy en día nos permite ese sistema de automatización, ese sistema de facilidad de poder tener todo en las pantallas y poder uno autooperarse, ¿no? Hacer locución y autooperarse, que fue, como te digo, la tercera etapa de Telestéreo. Pasamos del vinilo al audio digital y después a la automatización en una tercera etapa. Así que, contestando a tu pregunta, Diego, sí, efectivamente, hay que estar a la par con la tecnología moderna porque ahí se descubren siempre cosas nuevas. Por algo aparecen y nunca están de más aprenderlos. Si te sirven bien y si no, bueno, algo nuevo aprendiste. Es increíble la herencia de Telestéreo para Sol Frecuencia Primera, de alguna manera emparentados. Mencionabas audio digital, hay un programa nuestro muy antiguo que se llama Audio Digitales,
que es cuando no tenemos un programa así, ponemos música y le damos audio digitales. Que hoy lo tenemos en la emisora de internet, que tú sabes, como sabes, somos la emisora más antigua desde el año 96 y estamos transmitiendo en internet. Entonces, sí, pues. No, yo digo, no, y no solamente antigua, Sandro, yo diría haciendo honor, efectivamente. Sí, ustedes creo que fueron la primera, o si no son la primera, fueron una de las primeras. La primera en el Perú. Así es, por algo son solo frecuencia primera hasta el día de hoy, y con una sorprendente vigencia hasta esta época, lo cual, como te digo, me regocija mucho y me llena grandemente de satisfacción y de alegría saber que tienen tantos años en una plataforma por la que inicialmente la gente era pues un poco escéptica, pero que con los años se han dado cuenta que efectivamente hoy en día es más bien ya la comunicación tradicional o la FM, la radio tradicional también tiene sus horas contadas, ¿no? Cuando te mencionaba yo que existen otras plataformas o que los jóvenes finalmente ya no escuchan radio. Así que, querido Speedy, felicitaciones una vez más. Muchas gracias. El tiempo pasa volando. Han pasado cerca de una década de que música instantánea ha dejado la señal de la frecuencia modulada y en general ha desaparecido del dial y también de internet. Y mucha gente se pregunta ¿por qué no regresa, aunque sea en forma episódica, este tan importante, tan interesante, tan atractivo programa que conducías también con Bianca ya en los últimos años, música instantánea? Si hoy hay podcasts en general de música y todo, caramba, no sé, y hay canales de YouTube en general que tienen una audiencia pues de suscriptores millonaria y ganan inclusive mucho dinero también con las suscripciones. ¿Por qué música instantánea no regresa? O quizá no todos los días, pero en forma episódica. Cuéntame, por favor, porque es algo que el público, y lo he visto en redes sociales, quiere saber y se pregunta. Bueno, música instantánea tuvo 3 temporadas muy exitosas, muy satisfactorias para quien te habla, muchísimo. En la vida todo es cíclico, y cuando hablo de ciclos no quiero decir que haya cerrado un ciclo, mira tú, sino que como todo es cíclico en la vida, hay cosas que aparecen, desaparecen y después regresan y después se van de nuevo. O mutan. No te estoy diciendo, sí, no te estoy diciendo que yo haya puesto un punto final y haya cerrado una puerta a música instantánea después de estas 3 exitosas temporadas que tuvo, pero sí, me he tomado un tiempo porque en realidad estoy haciendo otras cosas. Inicialmente dije que era un año sabático, pero ahora sería una vergüenza que lo diga. Una década sabática. Más de un año. Una década. Sí, ahora ya es una década sabática, efectivamente, pero por eso digo, me he tomado un tiempo prudencial. Pero caramba, Speedy, anímate, ingresa a la nueva era de la tecnología. Yo creo que va a ser un éxito rotundo. Hay gente que hasta ahora lo pide, hay nuevas canciones. Y quiero que me saques de una duda. Telestereo está en digital, ustedes lo pueden encontrar en telestereo.net, me parece, y también en los diferentes buscadores de radios, como lo encuentran en Solo Frecuencia Primera, en Radio Shure, TuneIn, en fin, van a encontrar también a Telestereo de Perú. Y no sé si es así, pero es verdad que las canciones que pasa Telestereo, como que cuando dejó de salir en frecuencia modulada, ya no se actualizó más, o después se han seguido actualizando en música. No, sí ha habido una constante reactualización. Lo que pasa es que al aire, digamos, esa reactualización era un poquito, voy a decirlo así, ni siquiera un poquito más agresiva, en el sentido de que, bueno, pues había que estar a la par, trabajábamos con el Billboard directamente, con el formato adulto contemporáneo, hasta que ya después con el paso de los años, más que un formato adulto contemporáneo, nos hemos vuelto una emisora de world music, es decir, de música del mundo, pero sí siempre respetando el esquema adulto contemporáneo. Es decir, pasamos música de todo el mundo, música contemporánea, pero para gente adulta. Y en base a eso hacemos recorridos y tomamos algunas muestras y por ahí soltamos algunas pinceladas de material nuevo, salpicado de vez en cuando, como te digo, no con tanta agresividad, pero sí está ahí salpicado de vez en cuando, y que nos permite tener
siempre uno que otro material actual. Mucha contribución, no totalmente te digo, pero hay mucha contribución también de nuestros oyentes en base a ello. Es decir, muchas sugerencias musicales, muchas propuestas que nos hacen, y efectivamente, conociendo bien ellos el formato que tenemos en Telestereo, hemos elegido por ahí, hemos seleccionado una que otra canción que de vez en cuando van ingresando a nuestra programación, lo cual la refresca de vez en cuando y nos mantiene siempre contemporáneos. ¿Y cuál es el futuro de Telestereo Digital hoy en día? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué se viene para Telestereo? ¿Qué han pensado? Acá en Sol Frecuencia Primera también nosotros hemos evolucionado. Al principio solamente estábamos con música o los programas enlatados, y ahora, bueno, tenemos extremos ya, que hemos cumplido ya 13 años con el noticiero, y ahora ya tenemos una parrilla de programas. Lo recuerdo bien, es más, comenzaron efectivamente ustedes como una emisora casetera, es decir, de música, y después ya han tenido, con el paso de los años, efectivamente, preponderancia y presencia, evidentemente, con una serie de programas de opinión y programas de entrevistas y de propuestas habladas, lo cual es muy bueno, porque si efectivamente bajo el término, dicen que es un poco despectivo decir es una emisora casetera, no creo que esa haya sido la intención, pero una emisora casetera simplemente, como dicen, para escuchar esa radio mejor escucho mi cassette. Pero bueno, y ahora ya no es cassette, ¿no? Pero en esa época se decía que era un cassette. Es decir, la escucho porque es lo que a mí me gusta. Pero efectivamente es importantísimo el factor humano, la voz humana, la personalidad, o los gringos como le dicen, el air personality, ¿no? O sea, la personalidad que está al aire, es importantísima porque le da identidad, le da imagen, le imprime un sello a la emisora, al programa, a la estación. Entonces, ustedes lo tienen clarísimo y lo han sabido mantener a lo largo de los años. Con Telestereo este año, pues tenemos siempre hay proyectos. Sin querer, Michael Poon, que fue el creador del producto llamado Un Día Como Hoy, está nuevamente con nosotros, haciéndolo todos los días, una creación bastante profesional de Michael Poon. Alfredo Cañote también está haciendo un programa que se llama Slow Dancing. Por ahí estamos en conversaciones con otro locutor también, probablemente para otro espacio, así que, ¿por qué no? También de repente me termino convenciendo y vuelvo a hacer música instantánea en su cuarta temporada. No, aunque sea como unos episodios aislados, un episodio de homenaje, digamos, ¿no? Pienso. Sí, bueno, eso sí lo estoy haciendo de vez en cuando, de manera salpicada, eso sí te digo que lo he hecho, pero episódicamente sería difícil hacer música instantánea porque es un programa de continuidad. Música instantánea, no te olvides que el nombre tal cual reza, lo que hace es los pedidos, estar totalmente programado. Exacto, la programación de esas 2 horas era en base al gusto musical de los oyentes, que ellos hacían sus pedidos musicales. Entonces nosotros lo que le dábamos era una estructura, una secuencia, una coherencia o una cadencia a la música dentro de la programación, pero la programación era totalmente seleccionada por nuestros oyentes. O sea, nosotros no interveníamos en lo más mínimo en decir, ya voy a poner esta canción ahora. Rarísimo el caso, haber sido que por ahí ha dicho, oye, qué bonito, esta canción puede entrar con la que está sonando ahora que ha pedido Patti, una cosa así. Pero en general siempre fueron nuestros oyentes los responsables de hacer la programación de música instantánea. Así que, sí, como te digo, episódicamente lo veo raro. Querido Speedy, dime, es un poco duro esta pregunta, pero es interesante saberlo de parte tuya. Dime, hoy en día las emisoras de frecuencia modulada en Lima, a partir de finales de los 80s, han comenzado a formar parte de conglomerados, de hasta monopolios mediáticos, y ya como que han perdido su esencia, y han perdido su swing, su feeling, su sabor. Y de hecho muchísimas emisoras hasta los 80s o 90s ya no existen, y hoy forman parte de conglomerados, y inclusive las emisoras que encabezan esos conglomerados tampoco tienen ese espíritu bonito de antes, como que se hacen simplemente en forma industrial. ¿Cuál es tu visión al respecto? Los tiempos cambian, Sandro, definitivamente los tiempos cambian.
esa mística en la cual tú y yo hemos crecido, con la que nos hemos criado, o hablando más en criollo, la que hemos mamado realmente, esa época de oro de la radio en nuestro país, efectivamente se ha perdido. Ahora el sentido del negocio ya prima más que la mística de trabajo. Y la prueba de ello es que muchas emisoras trabajan con plantillas, con moldes, con programaciones muy rígidas, muy estrechas, y se le da prioridad a eso más que al conductor en sí, más que a la personalidad, porque ya no hay personalidades en las radios, ¿no? Salvo que ahora se ha volteado también la ecuación, el esquema. Antes alguien, te digo, hacía bien radio y lo jalaban a la televisión. Ahora es al revés, si alguien hace payasada y media en la televisión, uy, está bueno, hay que jalarlo para que haga algo en la radio. Entonces, hay que ser payaso, hay que ser excéntrico, hay que ser original, loco, hay que fluir. Pero yo digo, ¿no? Con todo eso, ¿qué estás llevando? ¿Qué estás comunicando? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué valores estás transmitiendo? Yo creo que nada, ¿no? Simplemente es una época totalmente desenfrenada en cuanto a, ya, pues fluye, sé tú, di lo que quieras, di lo que sientes, pero... Y se piensa que eso es una identificación con los jóvenes, cuando erróneamente también se cree que los medios de comunicación están hechos solamente para los jóvenes, cuando no es así. Los medios de comunicación están hechos para todo el público, para públicos en realidad de toda edad. Cuando yo era niño aprendí a escuchar radio por mi mamá, porque a ella le gustaba escuchar radio, y mi mamá ya era una persona grande, ¿no? No era una persona de 14, 17, 20 años, ya era grande y escuchaba radio. Y entonces eso es lo que en estas épocas, en estos días, se ha descuidado. Correcto. Speedy, ha sido un real honor, un gusto, una emoción para mí muy grande haberte tenido aquí en Extremos en el episodio número 638. Perdón, María Isabel está aplicando hoy por Extremos y me dice que no puedo concluir la entrevista si es que ella no interviene. Y adelante, María Isabel, por favor. Muchas gracias por permitirme intervenir. Quisiera hacerle una pregunta acá a nuestro excelso locutor. ¿Qué tan importante es que converjan la libertad y también la responsabilidad en los locutores en tiempos de pandemia y en tiempos también de campaña electoral? ¿Me repites de nuevo tu pregunta, por favor? La pregunta es, ¿qué tan importante es que converjan el sentido de la libertad de opinión y también la responsabilidad en los locutores, justamente de radio o también de televisión, en tiempos de coronavirus, por así decirlo, y en tiempos de campaña electoral? Bueno, contestando tu pregunta, por supuesto, es enorme la responsabilidad, porque justamente van de la mano. Desde el momento que yo tengo libertad, para comunicar, es cuando más responsable me debo volver en la comunicación. Es como, yo hacía esta analogía, ¿no? La gente cree que cuando uno es joven, y digo joven, cuando todavía uno vive con sus padres y decide vivir solo, dicen, por fin, vivo solo, estoy libre, puedo hacer lo que quiero. Pero curiosamente son los momentos en que más responsable debes ser con tu vida, porque al no vivir ya con tus padres, al no estar en la casa de tus padres, bajo la tutela de tus padres o bajo el cuidado de tus padres, y ser tú el que vive solo, tú tienes que velar por ti mismo, por lo que dices, por lo que haces, por cómo vives, por cómo te mantienes, por cómo te cuidas. Entonces se potencia la responsabilidad desde el momento que tengo la posibilidad del usufructo de mi libertad. Eso mismo tienen que hacer los conductores hoy en día. Si están frente a los micrófonos y tienen una plena libertad para hacer lo que quieran, tienen que llevar un mensaje responsable, muy responsable, y no decir simplemente lo que se les antoje, lo que se les ocurra, o lo que crean, o lo que piensen,
sin informarse, sin estar al día, sin corroborar sus fuentes, y por último simplemente por el hecho de crear sensacionalismo, porque eso no es comunicar, eso simplemente es circo, es exhibicionismo y nada más. Un conductor, un comunicador responsable es el que efectivamente se preocupa de saber, como te digo, hacer uso de esa libertad que tiene de manera correcta, apropiada y que sea constructiva, proactiva y no destructiva, y que deje bien a los comunicadores, por supuesto, con esa actitud. Muy bien, yo siento realmente, y lo hablo en nombre de la emisora, que Telestéreo 88 FM y también tu programa y muchos de los programas de Telestéreo también que estuvieron han servido de inspiración para muchas personas, en nuestro caso y en mi caso personal, para crear esto que hoy es Sol Frecuencia Primera en esta etapa de nuestras vidas. Querido Speedy, infinitas gracias. Estoy muy emocionado realmente de tenerte hoy aquí en el programa, pero no te quiero dejar ir pidiéndote algo que creo que el público lo va a disfrutar mucho, especialmente quienes te siguen. Quisiera que des pase a la siguiente canción en el programa. Y tú dime qué canción quieres, acá te la buscamos en nuestro archivo y para poner punto final a la nota. ¿Qué canción quieres que te busquemos? Tú dime. Puede ser una canción muy rebuscada, puede ser una canción... Bueno, tampoco me pongas una en nepalés, pues, ¿no? Porque también ustedes ponían unas canciones bien rebuscadas, ¿eh? No me pongas a Drap Pesnia de Rusia. Tengo Thalía cantando en Tagalog. Oh, sí, acá lo tenemos. También, sí. Nandito Acó. Mira tú. Nandito Acó, ahí está, por ejemplo, esa podría ser. ¿Quieres esa? Me ha revolcado diciéndome, acá la tenemos, ya está esa, déjame para presentarla. A ver, bueno. Pero antes, a ver, vamos a tenerla en unos segundos. Nandito Acó, vamos a ver. Nandito Acó. A ver, pero mientras vamos haciendo un poco de tiempo para escuchar la canción. Sí, no, justamente quería aprovechar estos segundos, mi querido Sandro, igualmente para agradecerte el inmenso honor de haber tenido la oportunidad de salir al aire a través de Sol Frecuencia Primera. Me gusta además el nombre Sol, ¿no? Tiene un significativo muy especial. Es Sol Comunicación más allá de los sentidos y Frecuencia Primera, que en el 2009 se unieron, ¿no? Entonces somos dos organizaciones en una. Ajá, por eso ya decía yo, qué bonito suena ahora esa fusión de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, Sandro. Gracias, como te digo, el honor es todo mío de poder salir a través de la señal de ustedes, de compartir estos minutos que también se pasan volando, estas experiencias y de haber podido removernos los conchos con estos recuerdos, porque recordar siempre dicen que es volver a vivir, así que feliz de volver a vivir, y qué mejor que hacerlo con gente que lo disfruta, que lo valora, que lo aprecia como ustedes y que está en la sintonía de Sol Frecuencia Primera, y particularmente en la edición 638 de Extremos. Ya está listo. En audio digital. En audio digital, ya está listo ya, esperándote a ti. Perfecto, así que aprovecho esta ocasión maravillosa y esta oportunidad y este honor que me brinda Sol Frecuencia Primera para que a través de la edición 638 del programa Extremos dejar con ustedes a alguien que hasta el día de hoy, a pesar de que había mucha polémica entre Mariah Carey y Thalía, y muchos apostaron por Mariah Carey, Thalía demostró con el paso de los años que efectivamente era una artista completa, lo sigue siendo, nos sigue deleitando, y qué mejor que si lo hacemos con la siguiente canción que dejamos con ustedes en la voz de la cantante, de la encantadora cantante y artista mexicana Thalía, Nandito Acó. Muchas gracias, Speedy. Hasta muy pronto. Gracias a ti, Sandro. Un gran abrazo nuevamente y sigamos en contacto. Chao. Hasta pronto, gracias. Akong nais malaman, maaari bang magtanong, alam mo bang matagal na kitang iniibig, matagal
na kong naghihintay. Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya't ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganong pa man, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na natudugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Nandito ako. Qué hermosa canción. Kung ako ay iyong iibigin, di kailangan na mangamba. Pagkat ako ay para mong alipin, sa'yo lang wala nang iba. Ngunit mayroon ka ng ibang minamahal. Kung kaya ako'y di mo pinapansin. Ngunit ganoon pa man, nais kong malaman mo. Ang puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagdudugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na natudugo ang puso. Kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo. Nandito ako. Nandito ako. Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Marzo 2021. Revolución. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Donde la emoción de la radio está. Marzo 2021. Revolución. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Donde la emoción de la radio está. Continuamos con Extremos, episodio número 638 en Sol Frecuencia Primera. Realmente me he quedado muy emocionado, en lo particular, por esa entrevista con el gran Speedy González. Tiene que ver, por supuesto, mucho la empatía que existe en esta creación, que es Sol Frecuencia Primera, que dirijo, porque es como hablar un poco con nuestros orígenes, ¿no? Parte de los orígenes en los 80s de Sol Frecuencia Primera le deben mucho a Speedy González y a Telestéreo 88 FM. Sí, es realmente gratificante cuando podemos contactar y en este caso entrevistar a personajes que han hecho mucho de las comunicaciones, que han dejado, como preciso en la entrevista, de alguna u otra manera huella, ¿no? Yo le comentaba a Speedy cuando le decía de la imagen que yo tenía de los locutores. Sí, pues era esa, era una imagen especial, y no solo por la voz, ¿no? Que pudiera tener, porque no todos tenían, o sea, tenían como que diferentes timbres de voz, pero había algo en todo su speech, digámoslo así, o cómo se comunicaban con el público, que hacía especial a cada locutor. Y también me entusiasmaba mucho en ese tiempo, y hasta ahora me sigue fascinando mucho, ese reto que hay en la radio, en el hacer radio, de poder transmitir a través del audio muchas cosas. O sea, tienes la limitación, supuestamente, digo entre comillas, de que no estás en la televisión, no cuentas con la imagen, pero a través de la radio podías transmitir muchísimo con tu voz, con tus expresiones naturales, que tenían que salir de manera natural, y que al comienzo podían ser medio impostadas cuando estás comenzando, pues, ¿no? Y tratando de ser algo o alguien en ese campo. Con la música que transmites, hasta cómo pones la música, si le pones efectos, o en tu programa, las presentaciones, no sé, es todo un conjunto de cosas que transmiten emociones, transmiten sensaciones al público. Y todos esos detalles a mí me fascinaban, me siguen fascinando, me siguen gustando, y yo siento que en muchos casos se ha perdido en la actualidad, ¿no? Ahora se hace uso y abuso a veces de los efectos, no con la sensación de querer transmitir algo especial, sino más bien algo netamente marquetero, algo netamente manipulador. O sea, en general, cuando quieres transmitir algo de alguna forma subliminal, estás tratando de manipular hacia algo, ¿no? Hacia una emoción determinada. Pero ahora como que se siente tan frío y tan no sé cómo llamarlo, tan sin sentimiento, ¿no? Es más una dirección hacia el público, de obligarlo a que haga determinada cosa, que le guste determinada cosa, que tenga una forma de pensar determinada, y punto. Y repetitiva encima, ¿no? Eso es algo que yo siento que se ha perdido grandemente. Sí, acotando a lo que decías, Ana Rosa, de hecho, rescato lo que dices y complementando lo que decía Sandro, de hecho yo también había notado esto de que ese estilo de voz que él tiene, ese estilo de radio que hace, no lo he notado nunca en otra radio, en otra emisora, al menos en mi generación ahora. Hoy en día no he notado esa forma de hacer radio, y de hecho la voz tiene una magia, porque siento que el locutor tiene una función tipo narrador de cuentos, que con su voz simplemente capta la atención del público y transmite lo que quiere transmitir realmente. Porque a mí
cuando lo escuché me llevó un poquito a un viaje que hice a España hace unos 2 años y que justo venía escuchando en el trayecto a los 40 principales y yo sentía que iba en ese viaje de carretera porque él hablaba y yo sentía, o sea, que era un déjà vu para mí, y de hecho hay una magia especial en eso, y lo que tú decías antes también de que ahora todos los locutores parecieran que hablan igual, me he percatado, he notado lo mismo. De hecho, a veces me ha pasado incluso que en un programa hay más de un locutor, son 2 tal vez, o un programa diferente, y que siento que la misma persona, que las 2 personas que están hablando son una misma persona, porque el timbre de voz, la forma en la que habla son tan iguales que no las distingues. Entonces sí, siento que se ha perdido al menos un poco ese tipo de radio que él venía haciendo hace muchos años. Sí, de hecho que sí, pues en tu generación no hay mucho de ese tipo de radio o de locutores, ¿no? Y de forma de hacer radio, de hacer programas, incluso musicales, porque ahora tú como que identificas a un conductor, digamos, de radio en los programas que son de noticias, hablados, porque ya sabes, determinado periodista, y esas cosas, ¿no? Pero en una radio musical, el locutor por lo general está delimitado a presentar la música, específicamente el tema, la canción, pero había en estilos diferentes en cada locutor, como el que acabas de escuchar con Speedy González. Su voz era pues automáticamente lo identificabas, ¿no? Sabías quién era él, ¿no? Pero repito, no solamente, o sea, en su caso además la cualidad de tener una muy bonita voz, ¿no? Pero no solamente necesitabas tener una bonita voz, porque la voz al final la trabajas, ¿no? La puedes manejar, la puedes trabajar. Es lo que transmites con esa voz. Y se siente, claramente tú puedes sentir cuando alguien te está hablando algo sin sentimiento, sin emoción, por más que engole, que trabajes su voz para tratar de hacerla muy bonita. A alguien que quizás no le exagera tanto, pero te transmite con emoción, y es completamente distinta la reacción que tiene el público, ¿no? Y eso es algo que yo creo firmemente que debemos de rescatar los que podamos hacerlo, ¿no? Los que podamos todavía hacer comunicación y producción en medios. Muy bien.